oportunidad, ¿podría prensa. ser usted un candidato a vicepresidente o cuál es su aspiración dentro del bloque de unidad? Estamos Muy bien, en la lo conferencia de dijo el prensa de los expresidente precandidatos Carlos presentados en el Mesa, marco de la unidad de la oposición. En este momento Vicente Cuéllar hace uso de la palabra y responde a la prensa. Y serán mecanismos idóneos quienes nos permitan elegir a quienes gocen del respaldo popular, gocen del respaldo del pueblo, que en este momento yo creo que están celebrando. Y aprovecho además para hacer un llamado, primero a toda la comunidad universitaria de las 11 universidades. Yo soy parte de la comunidad universitaria, necesitamos jóvenes, necesitamos padres de familia, necesitamos madres que quieran unir su fuerza para reconstruir este país que está devastado por la corrupción, la crisis, y además estamos entrando a una debacle económica. Don Vicente, por favor, ¿cómo se va a configurar o han tenido algún diálogo para definir cómo van a configurar este binomio que va a hacer frente en estas elecciones, unas primarias internas o cuáles son la definición? Lo primero que estamos haciendo es demostrar la voluntad de trabajar en una unidad. Segundo, hay que buscar puntos de coincidencia y elaborar un programa serio que recupere la economía de la gente, que recupere una justicia independiente, que devolvamos a este país la institucionalidad. Después, el tercer paso será buscar mecanismos para elegir a los candidatos. Primero, hay que mostrarle al pueblo boliviano cuál es esa base sólida que nos permite unificar esfuerzos, voluntades para trabajar en la recuperación y en la reconstrucción de este país. Gracias a don Vicente Cuéllar. ¡Bravo! ¡Bravo, Vicente! ¡Vicente! ¡Vicente! Por favor, a los equipos de comunicación, continuamos con don Samuel Toria Medina. Amparo. No, Amparo Vallivian. Amparo Vallivian. Cambiar con doña Amparo Vallivian. Todavía no tengo barba. Buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí. Como es de conocimiento público, en la celebración del 21 de febrero del año pasado, 2024, expliqué que era necesario que en Bolivia se cuente con un candidato único de la oposición. Ese es el concepto más importante, el candidato único de la oposición, para terminar con 20 años de la tiranía del MAS. El MAS nunca más, jamás, por favor. ¡Bien! ¿Alguna pregunta? Desde entonces he venido trabajando en eso, permíteme un segundito, y obviamente cuando me han invitado a formar parte de este bloque, inmediatamente he aceptado porque creo que va en la dirección que yo me he propuesto desde el principio, así que no podría ser de otra manera. Así que les agradezco mucho a los otros precandidatos, a Vicente también, y yo me comprometo públicamente a declinar mi candidatura si es que el pueblo elige un candidato mejor que yo. Estas alianzas o estas inclusiones representan algún tipo de condicionamiento. ¿Hay acuerdos condicionados de pronto? Para nada. No hay ningún acuerdo entre cuatro paredes, escondido. Alguna gente dice esto es una juntucha. No es ninguna juntucha. Todo lo estamos haciendo transparentemente de cara al pueblo. Tenemos que definir un método para seleccionar al candidato único. Hay una comisión técnica que va a empezar a trabajar a partir de hoy día para ver los pros y los contras de cada uno de los métodos, y a través del método seleccionado el pueblo va a elegir al candidato único de la oposición, y en lo que a mí respecta me he comprometido a apoyarlo gratis, sin pedirle absolutamente nada. Señor Amparo, por favor, estaba también usted en el bloque de la unidad disputada. ¿En qué quedó estos acuerdos que ya tenía firmado? El bloque de la unidad disputada, varios de los precandidatos se retiraron. Yo era la única que quedaba. Entonces el bloque decidió de que querían ser un bloque de únicamente personalidades que no incluyeran precandidatos, y me pidieron que me retirara. Entonces yo no me he retirado. Si me quieren reincorporar, yo feliz. De todas maneras, pienso que lo importante es de que ese bloque también busca un candidato único de oposición. Es enteramente coincidente con esto y con lo que yo he planteado desde el año pasado. Entonces, en algún momento, todos esos esfuerzos deberían converger. Se han cumplido los 3 minutos de doña Amparo. Ahí estaba tanto Amparo Vallivian y Vicente Cuéllar han sido presentados como
precandidatos dentro del marco del bloque de unidad democrática conformada por Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y también Luis Fernando Camacho, que también es parte de este bloque. Vamos a escuchar ahora las palabras de Samuel Doria Medina, quien es uno de los precandidatos políticos. Muy buenos días a todos ustedes. Yo quiero aprovechar que estamos reunidos para hacer una propuesta que creo que va al corazón de todos los problemas que estamos viviendo en el país. Si uno reflexiona por qué hay crisis económica, por qué hay crisis institucional, no hay duda que el origen de todas estas crisis es la reelección. Por la reelección hemos tenido gobiernos que no han reconocido el veredicto del pueblo, que han hecho fraude, que se han dedicado a pelear durante 5 años y no se han ocupado de la economía. Por eso yo creo que hay que hablar claro. Voy a proponer un referéndum para cambiar la Constitución, para que nunca más haya reelección en Bolivia. Que no haya reelección, incluida, si soy elegido presidente, que afecte a todos. Nada de maniobras que para el siguiente periodo, para todos. Porque esa es la causa fundamental de los problemas que tenemos aquí y estamos viendo lo que sucede en Venezuela. Entonces, hay que matar al huevo de la serpiente de los problemas, porque el mayor problema que nos deja el masismo es este de la reelección. Entonces, reitero, reforma de la Constitución para que nunca más haya reelección. Ni continua ni discontinua de ni una... Nada. ¿Alguna consulta más? Don Samuel, ¿con quiénes más se está conversando? ¿Con quiénes más hay acercamientos para amplificar este bloque de unidad? Bueno, como ustedes recordarán, en el comunicado del 18 de diciembre, se invita a todos los bolivianos y bolivianas que compartan con nosotros los objetivos de construir una Bolivia democrática, con separación de poderes, sin presos políticos y una economía competitiva abierta. Entonces, todos los bolivianos y bolivianas que quieran sumarse son bienvenidos. Hemos visto, por ejemplo, un grupo importante del departamento del Beni se ha sumado a la unidad. Y así hay varios otros sectores que han mencionado que van a considerar este método que definiremos finalmente para elegir el candidato o la candidata que tenga más respaldo. Ya hay varios que se han sumado. Entonces, se está conversando con muchos otros y seguramente en las próximas semanas vamos a conocer de cómo la unidad sigue avanzando y le muestra a la población boliviana que esta es la unidad posible. No existe la unidad perfecta, pero esta es la unidad posible ante la cual nos vamos a agrupar todos los bolivianos para ganar las elecciones de agosto próximo. Don Samuel, por favor, por coyuntura, hoy Evo Morales tenía pendiente una audiencia cautelar, no se ha presentado ante la instancia judicial, su abogado ha argumentado problemas de salud, incluso que es un adulto mayor que no puede presentarse a la justicia. Bueno, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, todos los bolivianos tienen la obligación de acudir a la justicia y de demostrar su inocencia, y no hay ninguna excepción. Entonces la justicia tiene que actuar con la ley como lo ha hecho con todos los otros bolivianos. Bien. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Samuel Doria Medina. Y continuamos con el expresidente. Ahí estaba la palabra de Samuel Doria Medina respecto el tema de la candidatura. Ha propuesto un referéndum para la modificación de la Constitución Política del Estado respecto a la reelección. Él plantea que no debería existir la reelección ni continua ni discontinua de
uno de los jefes de Estado. Vamos a escuchar las palabras de Jorge Tuto Quiroga. Muy bien, muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Un poquito? ¿Me escucha? ¿Bien? ¿Acá? Muy bien, muy buenos días a todos. Celebro que el espíritu de construir la máxima unidad posible para cambiar radicalmente de rumbo en las elecciones que se avecinan hoy esté creciendo. Agradezco la incorporación de Amparo Vallivian, a quien obviamente conozco hace mucho tiempo y valoro su enorme capacidad profesional y dedicación al país. La puso al servicio de su patria en diferentes cargos públicos, incluyendo limpiar la corrupción de la aduana nacional, que ella hizo en su momento. Valoro Vicente Cuellar, un líder profesional, académico, que dirige la Universidad Gabriel René Moreno, que dio parte de esa batalla para que tengamos un censo, que ojalá se vea pronto reflejada en la ley de escaños, que ya pasó la primera instancia y que es imprescindible para poder tener elecciones hacia futuro. Espero también de que el gobierno acoja el pedido clamoroso del Tribunal Supremo Electoral de contar con los $7 millones para hacer elecciones en el exterior. Me sorprendió y me dejó anonadado el escuchar que no dispusieron de $5,000 para que el Tribunal Electoral haga un pago en el exterior. Si no hubo 5,000, uno se pregunta cómo va a haber los 7 a diferentes países para hacer voto en el exterior, imprescindibles para hacer la elección. Y el último comentario es sobre lo que estamos viendo en las calles en la lucha interna del MAS. Mientras la unidad opositora sigue creciendo, allá siguen cada vez más divididos. Y está claro que el señor Evo Morales está haciendo todo un esfuerzo de fomentar marchas, vigilias, para evadir sus responsabilidades personales ante la justicia. Y segundo, para deslindar sus responsabilidades con la catástrofe económica que él incubó, que él germinó. Bolivia está sin $, Bolivia está sin diésel y sin gasolina, porque Evo, Arce, la yunta saqueadora, se llevaron $120,000 millones del gas, de los dólares del Banco Central, de deuda externa, de la gestora, en emisión en moneda local. Y está claro que la gente está angustiada cuando sube el pollo, sube la carne, sube el arroz, porque la emisión para financiar el gasto del gobierno, con la misma producción, genera inflación. Y don Evo Morales y el señor Arce, que son los responsables directos de haber causado esta debacle, de haber dejado a la economía en estado de coma, ahora en su lucha interna siguen con los bloqueos, movilizaciones, protestas, para terminar de estrangular la economía a la que dejaron postrada en un estado inerme y al borde del colapso. Y está claro, por favor, le pido a la gente de Bolivia que no olvide que el señor Evo Morales con su amiguito Andrónico están buscando que Evo Morales evada la justicia y sobre todo que el pueblo boliviano olvide que el causante de esta dificultad económica que se sufre día a día en las calles, el principal, es Evo Morales, y él está tratando de echar toda la responsabilidad encima de Tilín, al que él impuso como candidato con el dedazo del jefazo, y ahora pretende de que el señor Arce llegó él puesto por el señor Evo Morales. Que la gente boliviana recuerde eso y sepa eso. Muchísimas gracias. Don Jorge, por favor. Sí. Se han cumplido nuestro tiempo. Las consultas. Don Jorge, por favor, en estos días se lo ha visto en Venezuela con Edmundo González y él... Bueno, gracias, Rap. Si me permite un minuto adicional sobre Venezuela. Venezuela es una causa compartida, somos Bolivia, hija predilecta del Libertador, llevamos el nombre de un venezolano. Bolívar y Sucre llegaron a caballo, atravesaron los Andes con sable en la cadera y nos dieron libertad, independencia y nombre. Hoy dos venezolanos, mi admirada amiga María Corina Machado, que la conozco hace 20 años, y Edmundo, a quien conocía digitalmente, ahora estuve 3 días con él. Son la versión contemporánea de Bolívar y Sucre, no a caballo, será por Instagram, por TikTok, por YouTube, por X, están dando esa misma lucha que es la nuestra. Hicimos todo, quiero decirles lo siguiente, lo de Maduro, la posesión fue un fiasco.
Tenía al dictador de Cuba, Nicaragua y Congo y nada más. Es tóxico, está aislado. Le subieron la recompensa. Hoy día Maduro vale lo mismo que Osama Bin Laden. Diosdado Cabello vale lo mismo que Osama Bin Laden, 25 millones de dólares. Padrino, ojo, importante, por primera vez, el jefe de los militares hace 16 años, hoy tiene recompensa sobre su cabeza. El mensaje es: militares venezolanos, pónganse del lado de la Constitución, respeten la soberanía popular, porque de lo contrario les va a pasar lo de los soldados de Al-Assad en Siria. Al-Assad escapó a Moscú, está cómodo en su dacha, feliz. Los que están quedándose a pagar la responsabilidad son los que siguieron órdenes. Ese es el mensaje a los venezolanos. El mundo estaba allá, intentó hacer el esfuerzo de llegar, cerraron el espacio aéreo, decían que nos iban a tirotear, se escogió privilegiar su integridad física. Él está en desplazamientos en otros países estos días y seguramente en la posición de Trump. El señor Trump dio un mensaje por primera vez defendiendo a María Corina Machado. Esta lucha no termina. Concluyo con lo siguiente: yo le dije al mundo, en Bolivia, la recuperación de la democracia, que hay gente muy joven. ¿Cuándo ganó Hernán Siles Suazo la elección? En junio del 80. Después García Mesa, golpe. ¿Cuándo juró? 10 de octubre del 82. Tardó más de 2 años que se reconozca la voluntad popular boliviana para recuperar democracia con Hernán Siles. Créanme que en Venezuela va a ser mucho más breve el tiempo que se requiera para que el mundo sea el presidente, porque eso eligieron. Gracias. Ahí estaba la palabra de Jorge Tuto Quiroga respecto a... Vamos a escuchar a otros. Tuto presidente. Efraín Suárez, que nos acompañe. El representante del gobernador de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, que nos acompaña en Testera, por favor. Don Efraín Suárez. Para Camacho. Preguntas, por favor. Por favor, ¿cómo van a configurar este bloque de oposición? Varios legisladores y esta jornada, incluso el alcalde de Tarija, se reunió con el gobernador. Él es uno de los que posiblemente también se vaya a sumar a este bloque de oposición. El bloque de unidad está siendo tremendamente claro, no solamente en su conformación, sino en seguir lo que la población, lo que el pueblo boliviano exige. Primero, es dejar de un lado los intereses personales de cada uno de los precandidatos, que ya está pasando, ya ha pasado, y después se definirá ya el tema de la candidatura, ¿no? Y la conformación o las adhesiones posteriores que puedan haber respecto a esta fecha. Entonces, el bloque de unidad se ha consolidado, la población lo ha asumido como propio y eso es lo importante. Estamos ante una disyuntiva histórica en el país, que es seguir con el modelo fracasado, con el modelo socialista, con el modelo abusivo, con el modelo dictatorial, con el modelo autoritario masista, o ir por el cambio. Y ese cambio está representado evidentemente en el bloque unitario de la oposición. Don Efraín, ¿hasta cuándo se podría confirmar que Camacho es un precandidato? Para una posibilidad de negociación, eventualmente para que, por ejemplo, Manfred Reyes Vila se incorpore al bloque de unidad, hay que dejar una puerta abierta según el señor Camacho y su corriente política. Si algo ha caracterizado a este bloque de unidad de las fuerzas democráticas de oposición es que no ha habido negociación. Ha habido deposición de intereses que ha caracterizado a cada uno de los 6 precandidatos que conforman este bloque de oposición. Y esa deposición de intereses va de la mano de los valores democráticos, ¿no? Si hay algo en lo que coinciden las 6 fuerzas políticas, los 6 precandidatos de este bloque de oposición democrático en el país, son esos valores, y esos valores tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la democracia y tienen que ver con un acérrimo antimasismo. Entonces, esa es una de las condiciones sine qua non para formar parte del bloque de oposición unitaria en Bolivia, y no porque nosotros lo digamos, sino porque la población lo exige.
Entonces, tanto el señor Manfred Reyes Villa como los otros precandidatos deberán analizar si están en ese camino y en esa corriente para formar parte de este bloque unitario de oposición. ¿Para ustedes está o no está? Porque él dice que ustedes son una juntucha tradicional. Nosotros no vamos a entrar en ese ida y vuelta con el señor Manfred Reyes Villa. El señor Manfred Reyes Villa deberá responder a la población, no a nosotros. Don Efraín, por favor, usted dice 6 precandidatos, ¿significa que Luis Fernando Camacho ya es precandidato a la presidencia? El acuerdo ha sido clarísimo, el primer acuerdo y la adhesión de la señora Amparo Valerián y el señor Vicente Cuellar. Todos tienen la posibilidad de ser precandidatos y están deponiendo sus intereses por ello, ¿no? Porque cada uno evidentemente tenía la aspiración de la candidatura a la presidencia boliviana, pero cada uno de ellos podría ser competitivo yendo solo, pero hay que asegurar primero la gobernabilidad y la estabilidad del país una vez ganemos las elecciones en 2025. ¿Existen garantías entonces de que el bloque de unidad no se vaya a desintegrar en el caso de que Luis Fernando Camacho, o quien sea que lo integre, no quede como candidato o como parte del binomio? La garantía de la unidad la tiene el pueblo boliviano. Bien, muchas gracias. Gracias al candidato Efraín Suárez, que es miembro de este bloque, representante de Luis Fernando Camacho. Carlos Mesa. Señor, deje nomás pues. Sí, adelante, querido Cacho. Acaba de decir el señor Suárez que hay 6 precandidatos y que todos están en las mismas condiciones. Le pregunto, ¿usted cree que al margen de los 6 precandidatos debería constituirse una instancia de articulación que de alguna manera pueda coordinar mejor este proceso? Tenemos ya una experiencia, aunque corta, pero significativa, de coordinación que ya existe con un grupo técnico y un equipo que nos acompaña, al que se suman, por supuesto, los equipos de Amparo y de Vicente, lo que nos va a permitir desarrollar adecuadamente un proceso, tanto desde el punto de vista del mecanismo de selección del candidato único, como de los elementos básicos de un programa de acción que no van a ser elementos simplemente de carácter declarativo, sino que van a complementar la propuesta de una candidatura única, no estableciendo un programa de gobierno previo, pero sí estableciendo elementos fundamentales de aquello que no queremos repetir, de aquello que sí queremos crear y de aquellas propuestas económicas, sociales y políticas que son básicas para un programa de unidad. Pero el concepto de coordinación existe ya, así que en ese sentido tenemos la satisfacción que lo prueba este hecho, el que hayamos organizado esta adhesión, que esperamos no sea la primera y que sea parte de la consolidación de un grupo que está claramente identificado ya como la oposición democrática en Bolivia. Don Carlos, usted entonces entra como precandidato, porque en algún momento usted dijo que se constituía como un articulador de este bloque. Entonces, ¿usted va hasta el final como precandidato? Sí, por supuesto. El concepto de la articulación era un concepto que lo vi en algún programa de radio y televisión, estableciendo la lógica de decir, uno tiene que estar dispuesto a todo, dispuesto a ser el candidato, dispuesto a ser el candidato seleccionado, o dispuesto a ceder esas aspiraciones legítimas en función de un bloque de comunidad en el sentido pleno y además intencional de mi parte, que establezca quién va a ser el candidato o candidata elegido para ser nuestro representante de la oposición, no del bloque de unidad democrática de la oposición boliviana, sino del conjunto de la oposición del país. Don Carlos, ¿cuál sería este plazo fatal para saber quién va a ser este candidato único? Se dice que desde hoy empiezan a trabajar la forma en la que van a precisamente elegir. Los plazos fatales los da la convocatoria del proceso electoral, que está todavía pendiente. A pesar de que está pendiente, los plazos que establece la ley electoral ya vigente marca que si la elección es en el mes de agosto, nosotros creemos que el 10 de agosto es una fecha demasiado pegada a la celebración del Bicentenario. Creemos que es perfectamente posible retrasar el proceso electoral hasta fines de agosto. Esa es una propuesta que vamos a hacer oportunamente, pero en el peor de los casos, suponiendo que fuera el 10 de agosto, la convocatoria a una
inscripción de candidaturas se producirá en el mes de mayo y la convocatoria a la inscripción de alianzas en el mes de abril. En consecuencia, abril es nuestro plazo fatal. Tenemos que establecer un mecanismo que esté vigente lo más rápidamente posible, pero los plazos fatales están en abril, la construcción de las alianzas, y en mayo la presentación de candidaturas. ¿Unas primarias abiertas son la posibilidad para elegir al binomio? Ese es un tema que estamos discutiendo y que no queremos adelantar. Ya le han preguntado a Amparo, ella ha respondido con perfecta consistencia el hecho de que estamos trabajando equipos técnicos para definir el mecanismo específico de preselección que tiene que ver con una medición del voto popular, sea directamente o a través de encuesta o a través de un sistema equivalente. Don Carlos, ¿qué opina sobre la postura de Evo Morales, por favor, que no asiste a declarar, no asiste a la audiencia cautelar de esta mañana en Tarija? Lo que cualquier ciudadano opina y lo que me he vivido yo como ciudadano expresidente, en mi caso, he sido citado varias veces a lo largo de estos años desde que salí de la presidencia y nunca jamás he fallado a una convocatoria, independientemente de que crea que el juicio es injusto, independientemente incluso de defectos de forma de convocatoria, para no dar lugar a ser, digamos, declarado rebelde y contumaz. He asistido siempre como ciudadano y como expresidente, porque en este caso se trata de un ciudadano que es convocado. A mí me parece inaceptable que el señor Morales plantee argumentos de carácter puramente formal para rechazar su presencia en un juicio que comienza hoy, o en un proceso más bien, en un juicio, en una convocatoria a declarar que comienza hoy en Tarija, y si no asiste, deberá ser tratado igual que hemos sido tratados todos. El que no asiste tiene carácter de rebelde y contumaz. Y así hemos concluido el acto. Muchas gracias. Era el candidato, bueno, se habla de 6 precandidatos a la... Se habla de 6 precandidatos, 6 precandidatos a las elecciones generales de 2025 que se van a realizar en 2025. Vamos a tratar de hablar con algunos actores políticos que, bueno, están también apoyando a estas organizaciones políticas. Vamos conversando, con algunos de ellos para saber todo este trabajo que se está realizando. Hay bastantes militantes, tanto de Comunidad Ciudadana, pero también de Unidad Nacional, y también hay otros militantes muy cercanos a Tuto Quiroga, ¿no? Y que obviamente están respaldando a estas precandidaturas, 6 precandidaturas que se perfilan como aspirantes a la presidencia del Estado en las elecciones de agosto de 2025. Volvemos en cualquier momento con más información.